En la última charla del día, nuestra conferencista internacional, la doctora Lourdes del Rosso, con el tema enfermedad del sueño en los niños. Buenas tardes a todos. Una vez más, gracias por su asistencia y gracias por tenerme presente. Muy interesantes todas las charlas, también estoy aprendiendo bastante. Hoy mi objetivo es dar más que nada como una revisión de lo que llamamos los trastornos del sueño, que es mucho más que la apnea obstructiva. También vamos a ver qué opciones de tratamiento podemos tener para trastornos del sueño simple y identificar pacientes que están a alto riesgo. ¿Cuáles son las poblaciones de pacientes que tenemos que enfocarnos principalmente? Por ejemplo, cuando estoy en la clínica, la mayoría de los padres, estos son las quejas que tienen. Mi niño no duerme solo, necesita que yo esté con él o necesita alguna intervención diferente. Se despierta frecuentemente en la noche, se despierta muy temprano. Tiene cosas que hace en la noche, camina dormido, se mueve, se sienta, hace movimientos repetitivos, patea, lo que llamamos las conductas anómalas, ronca, de lo que hemos hablado ayer, o tiene excesiva somnolencia durante el día. Esas son las quejas más comunes de los padres que veo en la clínica. Cuando vemos alguna de estas quejas, algún problema del sueño, lo tratamos como tratamos muchas otras especialidades. Vemos si hay alguna condición médica que lo esté pasando, que esté contribuyendo a estos síntomas. Por ejemplo, si el niño se despierta durante las noches, puede tener asma que no está controlada. Se despierta tosiendo, se despierta con silbido, se despierta porque tiene éczema y se está rascando. Alguna medicina, si tiene sueño durante el día, está tomando antiepilépticos, está tomando antihistamínicos que le dé sueño. Problemas sociales, vive al lado de un tren. ¿Dónde vive? ¿Dónde duerme? La familia se queda despierta hasta la noche viendo televisión, tiene problemas familiares, no puede dormir bien. Problemas psiquiátricos, depresión, ansiedad. Un niño con mucha ansiedad a veces tiene dificultades para dormir solo. Y cuando ya ustedes han revisado todas estas cosas y no encuentran una razón para el problema, empecemos a explorar desórdenes intrínsecos del sueño. Nosotros tenemos una gama de exámenes que hacemos y como toda especialidad empieza con una historia clínica y examen físico. Acá no se ve muy bien, disculpen, pero son diarios del sueño que les voy a explicar en la siguiente página. Actigrafía también les voy a explicar, polisomnografía hablábamos ayer, estudio de latencias múltiples y muy poquitos laboratorios que ordenamos. La historia clínica y el examen físico hemos hablado un poquito ayer, cuáles son la rutina que tienen de dormir, dónde duermen, ronca, las preguntas por lo general que hacemos y el examen físico que empieza con verlo en el cuarto de examen, examinar, ver si hay riesgos para apnea obstructiva o para otra enfermedad neurológica, hipotonía. Este es un diario. Al comienzo de mi entrenamiento yo pensaba, bueno, ¿quién va a tomarse el tiempo de llenarme esto de una forma de verdad? Yo pensaba, a veces los padres quizás vendrán al fin de la semana y lo llenarán apurados, pero no es así. Este diario sirve también para que el padre pueda darse cuenta. Muchas veces vienen y dicen, oh, mi hijo no duerme bien, está cansado durante el día, pero nunca se han tomado el trabajo de verdad observarlo. O el niño es un adolescente y cierra la puerta, no saben si está durmiendo, si está jugando con electrónicos, si está jugando con el celular. Entonces, esto ayuda al padre a ser participante en la terapia y en el diagnóstico de su niño, tomar más atención a qué hora duerme, cómo duerme. Entonces, en este documento lo que ellos hacen es poner una flechita. Se fue al cuarto a dormir a las 8 de la noche, pero no durmió hasta las 10, se despertó 2 o 3 veces, en la mañana no durmió hasta las 11, y cuando vemos esto lleno nos da una idea de cuál es el sueño del niño. Vemos quizás que hay una fase circadiana que vamos a ver después que está más atrasada, o hay muchos despertares nocturnos, o hay problema de verdad de insomnio. Entonces, este sencillo diario es bien útil para nosotros. Cuando hay dificultad de obtener el diario porque el paciente es adolescente y cierra la puerta y no le gusta que el padre esté mirando, entonces utilizamos lo que se llama actigrafía.
Y actigrafía es un reloj que tiene un acelerómetro y mide el movimiento. A veces es un poco más complicado, es como los Fitbits, no sé, yo creo que han llegado los Fitbits que ponen para que contean los pasos cuando uno camina y también cuando está sin actividad y está acostado. Este reloj tiene también un detector de luz, entonces podemos ver a qué hora se fue a dormir, apagó la luz. Y este es cómo nos representa los datos. Entonces acá vemos, por ejemplo, esta parte, en esta parte azulita es que apagaron la luz y vemos que se fue a acostar y que el movimiento disminuyó. Por lo general los niños no son que se van a dormir y no se mueven bastante, como ustedes saben, se reposicionan y mueven. Entonces esto es normal para dormir. Quizás acá se despertó un momento o acá, pero por ejemplo, en este caso no sabemos qué pasó aquí. Lo azul es cuando el niño se quita el reloj. Y esto nos ayuda bastante porque, por ejemplo, podemos ver si el niño de verdad está durmiendo más temprano, si se está quedando a dormir más tarde. Muchos niños se quitan el reloj en esta hora y piensan que nos van a engañar. Por ejemplo, que el reloj va a estar sin moverse y vamos a pensar que está durmiendo. Pero cuando se quitan el reloj es este dato el que nos da. Entonces, esto nos da una información un poco más objetiva de cómo está durmiendo. Ayer hablamos de polisomnografía como otro de las herramientas que tenemos. Y la polisomnografía, cuando un niño tiene mucho sueño durante el día, la seguimos con un estudio que se llama estudio de latencias múltiples, que damos oportunidad de dormir como 5 veces durante el día, dividido por 2 horas. Por ejemplo, a las 8 de la mañana le decimos, toma una siesta y le dejamos 20 minutos. Después de ahí de los 20 minutos lo despertamos, damos 2 horas, a las 10 de la mañana otra oportunidad de dormir, a las 12 otra oportunidad de dormir y así por 5 veces. Calculamos cuántas de esas siestas el niño durmió y si es menos de 8 minutos es anormal. Si entran en la fase REM, en cualquiera de esas, más de 2 de esas siestas es anormal y este test es utilizado para diagnosticar narcolepsia. Este es nuestro manual, como nuestra Biblia de los trastornos del sueño de la Academia de Medicina del Sueño de los Estados Unidos y se llama el International Classification of Sleep Disorders, que es la clasificación internacional de desórdenes del sueño. Estamos en la 3ª edición. Estos son los trastornos que aparecen en el manual. Empiezan con trastornos del ritmo circadiano, hipersomnias, trastornos motores, desórdenes de respiración, parasomnias e insomnio. Estas son las principales categorías de trastornos del sueño en adultos y en niños. Hoy hablamos de niños. Entonces lo que voy a hacer es muy brevemente, como en 2 slides, le voy a dar un tour muy rapidito por estos desórdenes. Trastornos de ritmo circadiano. Como sabemos, tenemos un reloj en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático. Este reloj dice a qué hora vamos a dormir y a qué hora nos vamos a despertar de acuerdo a 2 manecillas, que es como yo lo veo. Uno es la luz y la otra es melatonina. Estas 2 manecillas nos ayudan a regular el ritmo. Entonces, si damos luz en la mañana, el ritmo se mueve un poquito más temprano. Si damos melatonina en la noche, movemos el ritmo. Si ponemos luz en la noche, ponemos el ritmo más atrasado. Entonces utilizamos esas 2 herramientas para regular los ritmos circadianos de los niños. Es muy común, acá vemos actigrafía y vemos por ejemplo en este niño cómo su ritmo, su reloj interno está para dormir tarde, más de las 12. En este caso se quedó hasta la madrugada quizás jugando o viendo televisión. Pero vemos que ningún día él ha dormido antes de las 12. Una de las formas que nos damos cuenta que esto no es insomnio es porque si lo dejamos dormir a su ritmo común, normal, este niño duerme de 1 de la mañana como a 10 de la mañana, 11 de la mañana. Entonces hay muchos casos en Estados Unidos, por ejemplo, que los padres hacen que vayan a la escuela en la casa o escuela virtual. Estos niños si duermen de las 12 a las 9 o de las 12 a las 10 no tienen ningún problema. Los problemas están cuando los tienen que levantar a las 6 o 7 para ir al colegio, a la escuela. Incluso en muchos estados estamos luchando para que la escuela en los adolescentes empiece un poquito más tarde, porque este es el ritmo natural de los adolescentes, un poco más tarde. Igual que en los ancianos, aquellos que tienen sus padres, sus abuelos, se van a dormir a las 7 de la noche y se despiertan a las 4 de la mañana porque el reloj va cambiando un poco.
Los trastornos son comunes en adolescentes. El diagnóstico está basado más que nada en historia clínica, pero podemos hacer actigrafía y diarios. Y los pacientes a alto riesgo son aquellos pacientes que son ciegos, porque la luz no puede regular el ritmo, entonces están desbalanceados. Y pacientes que están hospitalizados por largo tiempo. Tratamiento, como mencioné, melatonina y luz. Este es un caso de un paciente con displasia septoóptica y como vemos acá, acá deberíamos ver blanco el tejido de los nervios ópticos que transmiten la luz al núcleo supraquiasmático y acá esta parte está oscura, o sea, esto está degenerado, no están los nervios ópticos y este niño tiene ceguera. Estos niños se utilizan, no podemos utilizar luz, pero podemos utilizar melatonina y claves sociales como ir enseñándoles que esta es la noche, ir regulando su ciclo de esa forma. Parasomnia son las cosas anormales, las actividades anormales, conductas anómalas que ocurren en la noche. Tenemos dos estadios del sueño, el estadio no REM y la fase REM. Entonces podemos tener conductas anormales en cualquiera de estas dos fases. En niños la más común es fase no REM. Esto es donde vemos el sonambulismo, terrores nocturnos, despertar confuso, estos son los tres más comunes. Está iniciado o precipitado muchas veces por medicinas, antihistamínicos son muy comunes. Montelukast también causa mucho, tengo una publicación de terrores nocturnos por Montelukast. Es muy común tener antecedentes familiares, por ejemplo, si los dos padres han tenido sonambulismo, los chances son hasta del 80% que el niño tenga sonambulismo. Y por lo general, este es un evento por noche y no es violento. El niño se para, camina, hace algunas cositas, excepto el terror nocturno donde llora y es inconsolable. Pero por lo general solamente es una vez en la noche y ocurre 2 horas después de dormirse. El trastorno del estadio de la fase REM es diferente. Uno de ellos es las pesadillas, que es común en niños y se resuelven solas. Una de las cosas a observar en pesadillas es cuando están relacionadas con alguna medicina. También los antihistamínicos son comunes y muchas medicinas producen pesadillas. Pero hay esta parasomnia que se llama trastorno de conducta durante el sueño, en inglés REM Behavior Disorder. Es común en adultos y está relacionado con sinucleopatías, con Parkinson disease, demencia de Lewy body. Es muchas veces la primera presentación. Y en niños, si ustedes ven un niño con esta parasomnia, es anormal. No es normal. Esos niños los refieren inmediatamente acá, si no hay todavía especialistas del sueño, a un neurólogo, porque está relacionado con enfermedades neurológicas. Esta parasomnia es actuar un sueño y es muy común, por ejemplo, las veces que yo lo he visto en adultos, está soñando que está comiendo un sándwich y le muerde el brazo a la esposa. Y cuando lo despiertan, se acuerda. Estaba soñando que estaba comiendo un sándwich. Otra de las cosas es que pueden ser sueños violentos, que los están persiguiendo, que están en la guerra y se levantan y corren y se golpean contra la pared o saltan de la cama para esconderse. Entonces, lo importante es que durante esta fase REM, y esto es fascinante, nuestro cuerpo está paralizado y ese es un mecanismo de defensa para que no actuemos nuestros sueños. Pero cuando esa parálisis se pierde es porque algún conducto neurológico no está funcionando bien, por eso es que es completamente anormal. Una de las enfermedades en niños durante este proceso ocurre es narcolepsia. Entonces, por eso es muy importante, si el niño recuerda el sueño y lo ha actuado, es importante hacerle una evaluación. ¿Podemos el video? Ayer habíamos visto, si alguno no estaba presente, esto es como vemos los estudios polisomnográficos, esto es la parte del electroencefalograma. ¿Podemos ponerle el micrófono? El micrófono al lado de la... Bueno, acá en esta parte el niño se despierta y grita. Vamos a seguir viendo. Ayer pudimos poner el micrófono para escuchar. Este es un ejemplo de terror nocturno. Lamentablemente no podemos tener el audio. Pero ustedes ven, el electroencefalograma no cambia. Sigue dormido el niño a pesar de que está gritando, llorando. Y la mamá está tratando de consolarlo.
La mamá lo trata de consolar y no tiene consuelo. Esa es una de las características del terror nocturno, que es un llanto inconsolable, se despierta súbitamente en el medio de estadio no REM y no tiene consuelo. Y cuando vuelve a dormir, si es un poco mayorcito que este bebé, no se acuerda del evento y no pasó nada. En estos casos, lo más importante es tratar al padre, que el padre sepa que no hay ningún problema, que todo está bien, que el niño no tiene ningún problema y que va a ir a dormir otra vez. Y estar seguro que esté durmiendo las horas adecuadas, porque si no, precipita estos eventos. ¿Cuándo referir en casos de parasomnia? Cuando se sospecha una epilepsia nocturna, cuando hay sospecha de obstrucción o apnea o cuando hay trastornos de conducta durante el sueño REM. Este caso de esta niña se levantaba dormida y se topaba contra las paredes. Tenía como 14 años, le hice un estudio del sueño, tenía severa apnea nocturna y lo que pasa es que con los despertares de la apnea se confunde y empiezan a tener parasomnias asociadas con eso también. Entonces es importante cualquier golpe o cualquier accidente que pase en la noche es bueno examinarlo y estudiarlo. ¿Cómo sabemos si un niño tiene epilepsia nocturna? Hay algunas cosas que podemos sospechar. Por ejemplo, si los movimientos son repetitivos o estereotípicos, si hay posiciones de distonia como torcimiento del cuello, de los brazos, si ocurre varias veces durante la noche. Recuerdo uno de mis pacientes, el niño tenía terrores nocturnos y le habían dicho que era terrores nocturnos, que se le iba a pasar, pero lo tenía como 5 veces en la noche y eran muy, muy breves, como 30 segundos, 1 minuto máximo, y le hicimos el estudio de sueño y tenía epilepsia frontal. Entonces es muy importante tomar una historia muy detallada. Trastornos motores. No necesitamos el micrófono para eso. Acá, si vemos la piernita, se viró el video, pero si vemos la piernita del niño que está acá, podemos ver que hay una dorsiflexión del pie y este es ahí está, dorsiflexión del pie y tenemos esta señal en los electrodos de las piernas. Esto está al revés, pero no importa porque no lo pudimos arreglar temprano tampoco. Esto se llama movimientos periódicos de las piernas. Vemos que estas señales ocurren y ahí está la dorsiflexión del pie. El niño está dormido, el electroencefalograma muestra que está dormido. Y estos movimientos se repiten de 10 a 90 segundos, periódicamente, por lo menos 4 durante la noche. Puede ser que ese sea un trastorno solo, independiente, pero más común que solo, está relacionado con niños que tienen síndrome de piernas inquietas. En niños que son menores de edad, chiquitos, que no pueden expresarse solos y que tienen problemas para dormir, muchos despertares, que patean en la noche, muchas veces les hacemos el estudio del sueño para estar seguros que no tengan los movimientos periódicos, que es también manifestación del síndrome de las piernas inquietas. Perdón. Este síndrome está caracterizado por la necesidad de mover las piernas. Los síntomas aparecen y se agravan en la noche, desaparecen con movimiento y también se agravan en situaciones de inactividad cuando están sentados. Cuando los niños son mayores y pueden explicarnos, ya nos dicen, yo siento como que tengo que correr o siento que me molestan las piernas, las tengo que mover. Estos dos síndromes de piernas inquietas y de movimientos periódicos están asociados con deficiencia de hierro. Y ese es uno de los primeros tratamientos en niños. En adultos usamos dopaminérgicos, pero en niños es deficiencia de hierro. Este es otro tipo de movimiento rítmico y este es muy, muy, muy común. El niño está durmiendo por alguna razón o se cambia de posición y empieza a tener movimientos rítmicos. Muchas veces rota de un lado para otro, muchas veces solo la cabecita la que rota. Entonces tenemos movimientos corporales o movimientos cefáleos. Los movimientos rítmicos también son muy comunes y también son hereditarios y son comunes entre estas edades y resuelven solos. Muy, muy pocos casos quedan en adultos, un muy, muy bajo porcentaje. Tenía unos pacientes que eran triplets, eran 3 niños y los 3 tenían estos movimientos, entonces eran como en acorde, los 3 en la noche dormían cada uno en su cama y los 3 rotaban. Y uno a uno se fue resolviendo con el tiempo. Trastornos respiratorios, no voy a tocar la apnea obstructiva porque la hemos hablado ayer bastante,
Pero hay otros casos. Hay la apnea central, que es muy común, por ejemplo, en Bogotá. Hablaba con la doctora el otro día y tienen apnea central por la altura. Hipoventilación, hay varios síndromes de hipoventilación y también de vez en cuando tenemos pacientes referidos al laboratorio por hipoxemia. Estos síndromes les voy a mostrar solo para que estén alerta. El síndrome de Chiari, que es la herniación de del cerebelo, de la parte inferior del cerebelo, dentro del canal de la columna, de la espina dorsal. Esta herniación, acá vemos el hueso, parte del cerebelo con la herniación. Esto comprime parte de la médula y vamos a ver después en un diagrama que acá están los centros de respiración. Cuando hay compresión, en este caso, estos centros de respiración como que paran y se produce la apnea central. Entonces, en niños que tienen síndrome de Chiari, que es el más común, es importante hacerles un estudio del sueño para ver que no tengan apneas centrales. Otro caso es Joubert syndrome, que no es muy común, pero para no ser muy común he tenido ya como 2 pacientes. Y tiene una anormalía que le llama el signo de la muela, como un molar que ven acá en la parte de la médula. Y esta anomalía también produce, entre otros síntomas que están asociados con Joubert, produce apneas centrales. Esta es la parte de la médula, el pons y la médula, y estos son los centros respiratorios. Tengo una publicación también de una arteria vertebral calcificada que causaba apnea central, pero en un adulto. Entonces, cualquier cosa que oprima esta parte va a causar apnea central, ya sea compresión. En niños con acondroplasia también es un riesgo, en cualquier niño que tenga compresión en esta parte. Esto es como se lucen las apneas centrales, otra vez para orientarlos. Estos son 2 minutos del sueño, cada rayita son 30 segundos, son 2 minutos. Esta es la parte del electroencefalograma, los 2 canales respiratorios y los 2 canales tóraco-abdominales. Vemos que acá respira, respira, respira y para de respirar y no hay movimiento en el canal tóraco-abdominal. Eso significa que no hay obstrucción, que el niño no está tratando de mover el abdomen y el tórax para abrir la obstrucción. Eso significa que el cerebro le ha dicho que no respire, por eso llamamos apnea central. Este es un caso de hipoventilación central congénita. Hay como 500 casos descritos en el mundo, pero la sospecha es que no se diagnostican. Estos son bebés que tienen un trastorno genético y por lo tanto cada vez que se duermen dejan de respirar o hay hipoventilación. Estos bebés es importante diagnosticarlos temprano porque si no es fatal. Entonces lo que vemos en este caso no es un caso severo porque todavía está respirando, aunque las respiraciones no son profundas, no son coordinadas. El CO2 está elevado como en 50, acá tenemos el CO2, perdón que se borró esta parte, está 52, 53 durante toda la noche, lo que es hipoventilación. Y la oxigenación, la saturación está en 81, 82, 80, 81. Estos niños, cuanto más temprano se diagnostiquen, más rápido se pueden tratar. La cura es con ventilación y traqueostomía, nocturna solamente. Perdón, hay unos casos severos que necesitan los 2, diurno y nocturno. A veces nos envían pacientes con problemas pulmonares o con problemas de sospecha de hipoxemia y esto es lo que vemos, las respiraciones están bien, no hay obstrucción, no hay problema, todo está bien, excepto el oxígeno está bajo, 90, 91, 89. En estos casos también en los laboratorios podemos hacer titulación con oxígeno, dependiendo de la edad, empezamos con 0.5, 0.25. Hipersomnia, como el nombre mismo lo dice, es excesivo sueño durante el día. Lo más común en niños es que no duerman suficiente. Entonces, cuando nos envían un niño para evaluarlo por hipersomnia, cuánto está durmiendo, hacer actigrafía, hacer diarios, estar seguro que esté durmiendo suficiente para su edad. Lo normal a los 10 años recomiendo 10 horas y es una forma fácil de acordarse, 10, 10 y en adolescentes 9. Más jóvenes que 10 a 11 horas, 12 horas cuando están en edad escolar.
Pero es importante no perder el diagnóstico de narcolepsia. La narcolepsia, casi todos los pacientes, 100% de los pacientes presentan con excesiva somnolencia. La somnolencia en un paciente de narcolepsia, ¿alguien tiene pacientes con narcolepsia? Okay. La narcolepsia en pacientes, la somnolencia en pacientes con narcolepsia es increíble. La mayoría de los pacientes que vienen, las historias son: mi niño lo encontré dormido en su cumpleaños. O fuimos a ver un partido de fútbol de su equipo favorito y se quedó dormido en la barra. O sea, son situaciones en las que ningún niño se quedaría dormido, no importa cuánto sueño tenga. El caso más dramático fue de un estudiante de medicina en la Universidad de Luisiana que tenía que estudiar parado con una tabla de planchar, con una plancha encendida, para que de esa ansiedad él no pueda dormirse, y ahí ponía sus libros, y parado, porque si se sentaba se dormía. Los pacientes con narcolepsia son bien dramáticos y algunos, como el 40%, tienen cataplexia, pero muchas veces la cataplexia no se desarrolla hasta muchos años después. Y en niños la cataplexia es diferente a en adultos. ¿Alguien ha visto un paciente con cataplexia alguna vez? En adultos se caen. Si ustedes me dicen un chiste y yo tengo cataplexia, al piso, no me puedo levantar. En niños es diferente. En niños a veces solamente no hablan bien. Tengo una niña que le encantan los caballos. Cada vez que van a ver sus caballos, empieza a hablar como que no se le entiende lo que dice. Otra niña con narcolepsia que en la escuela, cuando dicen algo chistoso, no puede escribir, no tiene fuerza con la mano. Entonces es un poco más sutil. Quizás con el tiempo a veces se va empeorando. Pero esos son los casos de narcolepsia. Los otros casos de los niños que duermen en el carro, que se duermen en las clases, un poco más sospecha de insuficiente tiempo durmiendo o quizás alguna medicina. Por lo general doy 3 meses para evaluar las otras causas y después de 3 meses hago el estudio para ver cuáles son las razones. El estudio de latencias múltiples que les contaba, la latencia de menos de 2 minutos y 2 fases REM durante las siestas. Insomnia, vemos en niños, no es tan común como la insomnia crónica en adultos, y en niños es más que nada insomnia conductal. La mayoría de los casos. Yo podría decir que el insomnio conductal y el insomnio por razones psiquiátricas, por ejemplo por ansiedad, son los más comunes que veo yo en mi práctica personal. Insomnio tiene, por ejemplo, cuando es conductal, tiene resistencia a la hora de dormir. Tenemos 2 tipos, ahora en la siguiente slide. Tiene muchos despertares nocturnos o retraso de inicio en el sueño, pero para ser un problema diagnosticado de insomnio, el paciente debe tener oportunidad adecuada para dormir. Si el padre lleva al niño a su trabajo hasta la medianoche y se tiene que levantar a las 5 de la mañana porque lo tiene que llevar a la guardería y no lo dejan dormir, eso no lo podemos diagnosticar porque el niño no tiene oportunidad de dormir. Y deben haber consecuencias como excesivo sueño o problemas de conducta. Por lo general, estos son los más comunes: ausencia de límites y asociaciones inapropiadas. Ausencia de límites lo vemos en un caso típico de una paciente que los padres, me acuerdo, les explico el caso, la niña no duerme hasta la medianoche. Y me dicen, hemos hecho todo lo posible para no dormir en la medianoche. Mientras estoy en la consulta, la niña está jugando con mi estetoscopio, está escribiendo en la computadora, está agarrando todas las cosas, las paletas de examen, y los padres no le dicen nada. Esa es la ausencia de límites. Entonces la niña en su casa hace lo mismo. Cuando le dicen es hora de dormir, quiero una paleta, quiero ver la televisión, quiero un vasito de agua, un vasito de leche, quiero jugar con mi perrito, quiero hacer esto, y los padres no le ponen límites. Y eso desarrolla un tipo de insomnio conductal. Una forma de tratamiento, sin decirle a los padres que les falta disciplina, una forma muy sutil de tratar es darle a los niños pases y decirle al padre, bueno, usted le da al niño 3 o 4 pases y eso es lo único que puede usar, 4 o 3 requerimientos en la noche y se acabó. Y esos pases se van cortando poco a poco cada semana. Esa es una de las formas de tratamiento. Asociaciones inapropiadas es muy común, por ejemplo, en las mamás que dan pecho. Y dan pecho hasta las edades más 2 o 3 años, pero no es el problema que estén dando pecho, el problema es que dan pecho para que el niño duerma. Un caso muy común, justo antes de venir,
Una señora se presenta con su niña de 2 años y medio y me dice, toda la noche se despierta, la he tenido que mover a mi cama, a dormir conmigo, se despierta toda la noche queriendo pecho. Nosotros dormimos con lo que nos asociamos a dormir, para dormir. Cuando nos despertamos en la noche es lo mismo que queremos. Por ejemplo, si nos dormimos de lado con la almohada y la mano debajo de la almohada, en la noche podemos despertar de cabeza, al fin del piso, lo que sea, pero cuando nos despertamos volvemos a la misma posición que dormimos. Lo mismo pasa con los niños. Si el niño está acostumbrado al que papá le lea un cuento, la mamá esté en el cuarto, se quede en la cama, cuando se despierta en la noche va a querer lo mismo. Entonces va a ir al cuarto de la mamá, al cuarto de la abuelita, al cuarto de alguien, va a querer lo mismo con lo que se durmió. Entonces, para quitar esas asociaciones inapropiadas, lo que hacemos es programas de extinción. La extinción estándar no le gusta a nadie, es lo pones en la cama, lo dejas que llore y te vas y te duermes y no le haces caso. Ningún padre acepta eso. Entonces se ha creado la extinción gradual. La extinción gradual significa, bueno, tú te acuestas con el bebé a leerle una historia, la próxima semana le vas a leer la historia desde una silla al lado de la cama. Y cada semana vas moviendo la silla, la siguiente semana a la puerta, la siguiente semana del pasillo, hasta que poco a poco el niño puede dormirse solo, sin intervención paterna. Entonces, cuando se despierta en la noche, no va a buscar la intervención paterna tampoco. Es muy importante que los padres aprendan a tener rituales para que el niño duerma. Los rituales son: a las 7:30 de la noche te bañas, te lavas los dientes, te leo una historia, vamos a dormir al cuarto, te digo buenas noches y me voy. Y esa rutina es permanente. Cuando los niños tienen CPAP o tienen algún otro, o necesitan otro tratamiento, se trata de incorporar esos tratamientos en la rutina. Y educación de los padres es lo más importante, porque son los padres los que estamos tratando muchas veces. En conclusión, los trastornos del sueño son más comunes de lo que pensamos en cuanto a la respiración. Hay muchos otros trastornos y muchos otros trastornos asociados con enfermedades, por ejemplo, inatención o otros tipos de enfermedades. La evaluación incluye ver aspectos médicos, aspectos sociales, aspectos culturales, y cuando estos problemas no están, entonces considerar los diagnósticos del sueño que hemos visto. Eso es todo lo que tengo para hoy. Muchas gracias por su atención.